Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia que has tenido con nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque tú dijiste, Señor, que la obra que empezaste, Señor, tú la terminarías, Señor, y gracias te damos, Rey, porque vemos la obra de tus manos, Señor, en nuestras vidas. Vemos la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros, en la renovación de nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque nos hiciste una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque, Señor, lo que te propusiste para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, eso estás haciendo, Rey. La obra, Señor, que dejaste, Señor, preparada para nosotros, Señor, para que andemos en ella, Señor, tú la estás manifestando, Rey Santo, Señor. En estos últimos tiempos, Señor, una generación de conquista, Señor, una generación de guerreros, Señor, bendito Rey, Señor, valientes guerreros, Señor, que nos levantamos, Señor, bendito Dios, Señor, en tu nombre, Rey, para conquistar con el amor, Rey Santo, Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, Señor, por medio de tu palabra, Rey Santo, Señor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, son armas de amor, Señor, bendito Dios, las que tú nos das, Señor, para conquistar, Rey. Oh Rey Santo, gracias, Señor, porque tú dices, Señor, que no tenemos lucha contra sangre y carne, Señor. Oh Rey Santo, Señor, la lucha no es contra el ser humano, Señor. Rey Santo, Señor, ayúdanos, Señor, que aún en la evangelización, Rey Santo, Señor, comprendamos, Rey Santo, Señor, que debemos de conquistar, debemos de encontrar, Señor, con la dirección tuya, tus hijos, Rey Santo, Señor, en el evangelismo, Rey Santo, Señor, para que, Señor, sean rescatados tus hijos, Rey Santo, Señor. Sean rescatados tus hijos de la vana manera de vivir, Señor, heredada de nuestros padres, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos, Señor, este tiempo, Señor, bendito Rey, Señor, para que seas tú obrando por medio de tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor, bendito Rey, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que somos en ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas. Sean bendecidos todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que sea el Señor, bendito Rey, Señor, operando en cada uno de nosotros, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Les habla su hermano y pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, y vamos a dar la culminación de este tema sobre la nueva creación. Y qué precioso este tema, hermano, que el Señor nos ha regalado, y en la amplitud que el Señor nos ha mostrado de esta nueva creación. Y estábamos hablando de cómo el apóstol Pedro, por ejemplo, en su carta dice, nos habla que nosotros somos renacidos, ¿sí? Nos dice aquí, bendito
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos dice, el versículo 3 nos dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, óigalo bien, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces esto es muy precioso, hermanos, porque dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, todas las cosas que nosotros caminamos, o sea, la gracia toda es por fe, ¿sí? La salvación es por fe. Todas las cosas que nosotros alcanzamos es por la fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Queriendo decir, hermano, que nosotros entonces debemos de guardar esta salvación tan grande, debemos de cuidarla, ¿sí? Porque nos dice que para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y bendito el Señor, porque nos está diciendo que somos renacidos, ¿sí? Para una esperanza viva, ¿sí? Para una herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y entonces esta nueva creación, el apóstol Pablo nos habla en Efesios, ¿sí? En Efesios capítulo 4, versículo 21, nos dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, óigalo bien, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Qué precioso esto, hermano, pero este es 4 versículos, por decirlo así. 4 versículos encierran esa nueva vida, esa nueva creación que el Señor ha hecho. Y es interesante, hermano, porque está diciendo: si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y está diciendo que si en verdad he oído y si he sido enseñado por él. Entonces hay dos cosas en la nueva creación, hermano. Debemos de prestar oído y ser oidores no olvidadizos. En la nueva creación no podemos seguir con esa parte engañosa de nuestra vida pasada. Y por eso el apóstol Pablo entonces dice que en cuanto a nuestra manera de vivir, nos tenemos que despojar de ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto lo tenemos que, hermanos, estar vigilantes. O sea, nosotros tenemos que estar vigilantes del corazón, hermano, porque el Señor dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces nos dice que conforme a los deseos engañosos, o sea, que está viciado, el hombre viejo está viciado de estos deseos engañosos. Entonces tenemos que estar vigilantes, ¿sí? Tenemos que estar vigilantes y tenemos que ser sobrios, hermano. Queriendo decir que la sobriedad, lo contrario es estar borrachos, estar ya para dormir, ¿sí? Entonces debemos estar sobrios, o sea, despiertos, debemos estar vigilantes, y obviamente ahí nos dice es estar oyendo y poniendo por obra lo que el Señor nos dice.
y de ser edificados. Qué tan importante, dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, déjeme decirle, hermanos, que es importante. La palabra de Dios nos habla en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Y nos dice a nosotros que nosotros, óigalo bien, nosotros tenemos que poner nuestra mirada es en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de la majestad. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿sí? Y desde allí la iglesia debe anunciar a los principados y a las potestades. Lo habíamos comentado en el audio número 4, ¿sí? En el video número 4, allí habíamos hablado sobre estas cosas de esos lugares celestiales donde estamos, y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos de anunciarlo desde esos lugares. Entonces nos está diciendo que el Señor Jesucristo, ¿sí?, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seguir sus pisadas, como él nos dice en Lucas 9. En Lucas 9 nos dice a nosotros, ¿sí? Él nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Hebreos 12 no me está diciendo a mí que yo debo, ¿sí?, tomar esa cruz también, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como lo hablamos anteriormente, la fe es muy importante. En esta nueva creación todo es en fe. ¿Y fe qué es? Es la certeza de las promesas, es la certeza del cumplimiento de la palabra, es la certeza de lo que el Señor ha hablado, es la certeza de eso. No lo he visto, pero lo creo. Es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Entonces no voy a estar siendo guiado por vista ni por lo que oigo, sino que es lo que el Señor va a manifestar en mi vida. Y de la palabra profética que el Señor ha hablado, pues se va a manifestar en mi vida. ¿Por qué? Porque esto lo había hablado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entonces nos dice a nosotros que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El apóstol Pedro nos dice a nosotros que que nosotros, ¿sí?, en esa esperanza viva a través del Señor Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esto es muy precioso, dice, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, esto es el punto. Al Señor también le prometieron, al Señor le dijeron, vence y te sentarás a la diestra mía. El Señor también nos dice, vence, y estábamos mirando las promesas de Apocalipsis 2 y 3, y dice, al que venciere yo le haré que se siente conmigo, ¿sí? Y entonces aún los discípulos le dijeron, Señor, Juan y Jacobo le dijeron, Señor, que nos sentemos a la diestra y al otro lado tuyo. Y dijo, no, estos asientos están reservados. El Padre ya los tiene reservados. Entonces, esto es el punto, mis hermanos. Debemos de llevar la cruz y de estar crucificados, como el apóstol Pablo nos estaba hablando. Entonces dice que despojémonos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, hermanos. Nuestra mente debe ser renovada, y como la forma en que yo puedo ser renovado es por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque mi moral, óigalo bien, la moral mía, ¿sí?, está viciada al mal.
de ese viejo hombre, la moral de ese viejo hombre está viciada conforme a los deseos engañosos. Mi moral, mi forma de mi conciencia, ¿sí? Porque mi conciencia juzga de acuerdo a mi moral. Entonces, si yo tengo si yo perfecciono, ¿sí? Si yo perfecciono y me despojo de ese hombre viejo y me despojo de esa forma de pensar mía, muchas veces hay personas que tienen una forma de pensar muy negativa. Entonces es necesario que sea renovada, ¿sí? Aquí dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Es algo espiritual, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es espíritu y es vida, esta hace que renovar, ¿sí? Mi mente y me va acomodando una moral conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo. Y así entonces mi juzgar va a ser muy diferente. En Isaías nos dice a nosotros que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A lo amargo lo llaman dulce y a lo dulce amargo. Y así va diciendo todo. A lo santo profano y a lo profano santo. En fin, todo eso lo habla el Señor, y entonces es una manera de pensar mundana, una manera de pensar de las tinieblas. Entonces el Señor nos está diciendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Que renovemos, y esto tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, si soy una nueva creación, entonces me dice el apóstol Pablo: despójese de ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces podemos ver entonces que hemos estado viviendo eso en un engaño. El mundo, ¿sí? Sus deseos, sus pasiones, ¿sí? Sus vanidades, todo esto es engañoso. Y entonces a nosotros nos trasladan, cuando hacen esa nueva creación, nos trasladan de las tinieblas a la luz. Entonces debemos de despojarnos de ese viejo hombre viciado, ¿sí? Viciado a muchas cosas que no le agradan a Dios. Y por eso entonces nos dice, de la forma que yo me puedo despojar de esas cosas, es empezar a decir: no voy a hacer más esto, no voy a volver a hablar mentiras, no voy a volver a hacer estas cosas. Y ahí es donde empiezo a hacer la renovación. He entendido que esto siempre me ha llevado a problemas. He entendido que en estas situaciones me he endeudado y me he endeudado y me he endeudado. Y entonces voy a parar todas estas cosas. Esto es parte del entendimiento que nos da el Señor en su palabra, y que empieza a obrar para hacer una renovación en nuestra mente. Entre el versículo 24 entonces nos dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces nos está diciendo a nosotros que debemos de vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Entonces, la parte de la justicia tiene que ver con la equidad, ¿sí? Con lo que el Señor nos habla, y aún con las obras que debemos de hacer. La santidad es algo bien precioso, porque así como el Señor nos apartó de las tinieblas a la luz, nos sacó de las tinieblas, ahí Él nos santificó. Al apartarnos, nos santificó. Ahora nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entonces cada vez vamos a ir desechando lo malo. Cada vez vamos a ir desechando lo malo, y esto es la parte de la santidad de la verdad, ¿sí? O sea, debemos de ir entendiendo que la palabra de Dios, ¿sí?, nos enseña la verdad, y en esa verdad yo me voy apartando de lo malo. El apóstol Pablo
muy bien lo dice, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad con su prójimo, ¿sí? Y así nos habla muchas cosas que dice el apóstol Pablo, nos enseña a todas aquellas cosas que debemos de ir despojándonos. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y así nos habla de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la que es buena para la necesaria edificación. Y así Él va hablando a nuestras vidas y que debemos de tener en cuenta que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y que lo podemos contristar. Entonces es algo muy precioso, hermanos, lo que el Señor nos habla acerca de esa nueva creación, esa nueva vida, y que debemos despojarnos de todo ello. Entonces, en Colosenses 3:10, el apóstol Pablo igualmente les está escribiendo a esta iglesia de Colosas y le dice: revestidos del nuevo, o sea, ese nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, va a haber un momento en que nosotros, o el apóstol Pablo mismo lo dice, nosotros los perfectos. ¿Sí? Él dice, no es que yo sea ya perfecto, pero camino, voy en pos, voy al blanco. ¿Sí? Y él dice después, nosotros los perfectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de apuntar a ese conocimiento pleno, a esa renovación? A ser réplica de Cristo, como esa nueva creación. Entonces, nací de nuevo y todavía manifiesto cosas que son de la vieja naturaleza. Entonces me tengo que empezar a despojar de todas las cosas y revestirme del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es en todos y en todos. O sea, dejando esa situación de esa pared intermedia, dejando todas aquellas cosas que el apóstol nos muestra a nosotros, de que eso no sirve ya, ¿sí? Esto de que si soy griego o soy judío, o estas situaciones raciales, esto no sirve. Esta situación de que si soy circunciso o incircunciso, que si cumplo el sábado o no lo cumplo, hermano, esto religioso, esto ya no opera, ¿sí? No opera la circuncisión, ¿sí? La parte que nos dice que si bárbaro o escita tiene que ver con las culturas, ¿sí? Y entonces nosotros es la cultura del reino. Y si aún nos habla de libre o esclavo, hermano, para nosotros no opera la clase social. Decimos en la iglesia de Cristo, ¿sí? En la verdadera, o sea, en la que va a estar caminando en la verdad, porque hay muchas iglesias donde son de dedito parado, donde el indigente no puede entrar en ese lugar. Vaya y entre a otro lugar, ¿sí? Eso se da en la iglesia de Cristo, porque han puesto la élite, y nosotros tenemos una iglesia que el Señor habla en Apocalipsis capítulo 3, lo habla y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y él dice, el Señor le dice a esa iglesia: yo te aconsejo que me compres, ¿sí? Y aquí le va diciendo las cosas que debe él comprar, ¿sí? Y aún le dice
yo estoy a la puerta y llamo. Es bien tremendo, hermano, porque en esa iglesia no estaba Cristo. Eran ricos, tenían todo, no tenían necesidad de nada, pero Cristo no estaba allí. Entonces a nosotros nos está diciendo el Señor: conmigo no hay judío ni griego, conmigo no hay circuncisión ni incircuncisión, conmigo no hay bárbaro o escita, conmigo no hay ni siervo ni libre, sino que en Cristo Jesús todos, sí, es todos, sino que Cristo es todo y en todos. Y entonces nos hace ya la recomendación: vestidos pues como escogidos de Dios. Hermano, esto es bien tremendo porque yo puedo trabajar en una baja autoestima, ¿sí? Porque aquí está diciendo que ni siervo ni libre, ¿sí? Ahí no hay una distinción entre siervo y libre. No hay una distinción entre aún una clase racial. No hay una distinción en nada de eso. En Cristo Jesús todos somos iguales, hermano. Y es bien precioso porque el Señor en 1 Corintios capítulo 12, Él dice que de lo más vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿sí? 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, hermano, esto es muy precioso lo que el Señor nos dice, porque ni es judío ni griego, sino que somos uno en Cristo Jesús, ¿sí? Y Él es todo en todos nosotros. No hay ni circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre. De modo, hermano, que usted debe en esa renovación de su mente, en ese vestirse como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, hermano, usted debe tumbar todo ese esquema del hombre viejo que está viciado, ¿sí? Para pobrecito yo, la baja autoestima, la autocompasión, todas esas cosas, hermano, usted tiene que levantarse de esas cosas. Y para eso está el Santo Espíritu de Dios, para que nosotros seamos ministrados en nuestras vidas sobre esas situaciones. O igualmente está la parte. También una es baja autoestima y otra es que tiene una estima superior, que es el orgullo. Aún todas esas cosas el Señor las quebranta, mis hermanos. Pero es solamente que nosotros aprendamos. Porque es que aquí nos dice en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿sí? De mansedumbre y paciencia. Y la humildad hace que el orgullo sea tumbado, hermano. La benignidad, o sea, una largura de ánimo, ¿sí? De misericordia, ¿sí? Santos, amados, ¿sí? Mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Hermano, esto es muy tremendo, porque en la nueva creación, hermano, no debemos de tener, hermano, esa falta de perdón, porque entonces tenemos puertas abiertas. Y dice, soportándonos los unos a los otros. Y esto necesitamos vestirnos como escogidos de Dios para poder trabajar esta parte de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Hermano, aquí hay algo bien precioso en este versículo 13, ¿sí?
es muy tremendo porque uno no tiene que esperar a que el Espíritu Santo diga algo en cuanto a perdonar. Es que si me ofendieron, debo de perdonar, ya está escrito en la palabra. Y dice, soportaos los unos a los otros, ¿sí? Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No debo de esperar algo que me diga el Señor perdone. No debo esperar que el Señor me diga vaya. No debo esperar que el Señor me diga algo. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto entre uno y otro? ¿Sí? Como ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Unidos por las coyunturas, dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Precioso, hermano, porque entonces el Señor nos está diciendo a nosotros, Carlos, vístete de amor, ¿sí? De entrañable misericordia, soporta, ¿sí? Soporta, perdona, ¿sí? Así como Cristo perdonó, así mismo de esa misma persona, de esa misma forma. Él en la cruz, hermano, está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú, hermano, sabes lo que estás haciendo, perdonas. Si todavía no sabes lo que estás haciendo y hacia dónde vas, te llenas de rencor, te llenas de falta de perdón, te llenas de odio, te llenas de muchas cosas y el maligno sigue obrando en tu vida. Entonces, si tú sabes, ¿sí? Si tú sabes para dónde vas, si tú sabes que vas a ocupar un lugar, ¿sí? Un lugar celestial, sentados con Cristo en lugares celestiales. Si tú sabes esas cosas, hermano, si tú sabes lo que debes de hacer acá en la iglesia, ¿sí? De Cristo, comprada con precio de sangre, hermano, hay que hacerle. Eso es importante. Entonces aquí nos dice que sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué precioso, hermanos, porque yo puedo hablar en lenguas humanas y angélicas, como dice 1 Corintios 13:1 en adelante. Dice que yo puedo hablar lenguas angélicas, lenguas humanas, puedo ser políglota, tener esas lenguas angelicales por el Espíritu Santo. Y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto es muy tremendo, hermano, porque es un címbalo que retiñe, es algo que hace sonido, y si no hay orquesta, entonces es un sonido que hasta hay veces molesta. Entonces, pero si este címbalo que retiñe está juntamente con toda la orquesta en el cuerpo de Cristo, va a ser melodía. Pero entonces el Señor dice aquí, si no tengo amor, entonces soy címbalo como retiñe y molesta a los oídos. Entonces, en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, por eso es que el Señor en Hebreos nos dice a nosotros que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y esto es muy precioso, hermano, porque como lo hablamos ahora, nosotros necesitamos ser edificados, hermanos. Nosotros necesitamos ser edificados en la palabra, en la verdad. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, o sea, necesitamos, ¿sí?, congregarnos, hermano, porque en la congregación es cuerpo. El cuerpo es todos los miembros, cada uno en su lugar, en lo que es. Entonces, el Señor por eso nos dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué?
porque ahí es donde se manifiesta el amor, hermanos. Ahí es donde se manifiesta y ahí es donde yo me edifico, ahí es donde soy enseñado, ahí es donde se hace toda la obra, hermano. Porque estamos en el nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto donde Jeremías, donde Isaías, el Señor lo mandaba solo, lo mandaba a Israel, lo mandaba a otra parte, o aún en Ezequiel cautivo en Babilonia, pero era hablándole al pueblo de Israel. Siempre vemos que el Señor levanta y es para hablarle a su pueblo, ¿sí? Y para decretar juicios a otras naciones. Pero en el nuevo pacto se habla de eclesías, se habla de congregación de los santos. No es, hermano, una cosa es yo tener el altar familiar, como lo dicen, ¿sí? O reunirme con mis hijos, con mi familia, compartir la palabra, orar. Una cosa es esto y otra cosa es congregarse en la iglesia, eclesías. Son cosas diferentes que yo me reúna con mi familia porque estoy edificando a mi familia, que eso es lo que hacía el pueblo de Israel en semana, por decirlo así. Pero el fin de semana, el sábado, que era el día de reposo, se iban al templo a recibir. Entonces el Señor no ha, o sea, se destruyó el templo, sí, pero el Señor no ha quitado, ¿sí?, esa forma de la reunión, y podemos ver que el apóstol Pablo les escribe a las iglesias. Este nuevo pacto, hermano, lo tenemos gracias a las cartas que el apóstol Pablo les escribió a las iglesias en diferentes lugares. Entonces vemos que estas cartas eran leídas en la iglesia, en la congregación. Igual eso es lo que nos sirve a nosotros. Entonces él está diciendo: si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces en Corintios nos está diciendo esto mismo: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿En dónde vas a expresar ese amor? Pues aquí nos está hablando de la profecía, ¿cierto? Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que se trasladasen los montes. Esta profecía, está la profecía personal, pero nos la dan en la iglesia muchas veces. Está la profecía, porque es que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios acerca de las lenguas, y el apóstol Pablo también habla en 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales, y es para el servicio del cuerpo de Cristo, como nosotros como nueva creación, y nosotros en la unidad conformamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿sí? Y entonces, como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo ha dado los dones espirituales, se manifiestan los ministerios, ¿sí? Y aún el apóstol Pablo dice que procuremos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos, porque el que profetiza, óigalo bien, el que profetiza edifica a la iglesia, la exhorta y la consuela. Entonces aquí me está diciendo a mí: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Me estoy apacentando a mí mismo. Muy tremendo, porque estoy coartando el don, estoy coartando el ministerio, estoy coartando todo lo que Dios puede estar revelando, lo estoy coartando para mí mismo. Peligroso esto, porque no solamente hay una falta de amor, sino que hay un orgullo. Y recordemos que el querubín protector
lleno de sabiduría, de belleza, de esplendor, cayó por todo ello. Y entonces, hermano, es muy tremendo, ¿sí? Es muy tremendo que se pueda tener profecía y se pueda atender todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, ¿sí? Pero si no hay amor, nada sirve. Nada sirve de eso. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Muy tremendo, hermano, porque entonces es una manifestación. La manifestación del amor tiene que ver con el negarme a mí mismo, de decir: Señor, soy lo que soy, y lo soy es en Cristo Jesús. La manifestación del amor es lo que el Señor quiera hacer conmigo. Señor, estoy a tu disposición. Soy lo que soy en lo que el Señor ha hecho con mi vida. Y el apóstol Pablo, es muy precioso lo que el apóstol Pablo dice, hermanos. Dice que por la gracia de Dios, Él es lo que es. ¿Sí? Óigalo bien, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es, hermano, muy precioso, que yo pudiera decir eso también. Pero de decirlo, hermano, pero con un entendimiento de que aún debo de perdonar, porque el apóstol Pablo muestra eso. Y yo puedo decir, hermano, que es muy difícil que una persona sea perfeccionada cuando le falta el perdón. Es muy difícil de que esa persona sea perdonada, sea completada. Soy lo que soy en esa plenitud, en lo que es en Cristo Jesús. Lo que yo soy, lo soy es en Cristo Jesús, donde no haya ese orgullo, donde no haya nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el amor prima, hermano. El amor prima sobre las lenguas. El amor prima sobre lo profético, sobre ese ministerio profético, sobre la ciencia, sobre el amor prima sobre la fe, porque dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13, él dice que todo pasa, dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, el amor prima aún por la misma fe, en la misma fe prima, y por eso el apóstol Pablo muestra, ¿sí? Puede tener lenguas angélicas, pero prima el amor. Puede tener profecía, puede tener ciencia, puede tener fe, pero prima es el amor. Puede repartir todos los bienes, ¿sí? Puede ser quemado tu cuerpo, puede ser sacrificado, puede ser crucificado, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y entonces viene lo espectacular, donde nos enseña entonces qué es el amor. Y el amor es morir. El amor es negarse a uno mismo. El amor, hermano, es humillarse. El amor es humildad. Y dice: el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio.
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es muy tremendo. Entonces nos dicen que este tipo de amor es el amor ágape. ¿Sí? Es el amor de Dios. Sí, es el amor de Dios, pero nosotros en esa nueva creación nos hicieron conforme a la imagen del que nos creó, Cristo Jesús. Lo leímos ahí en Efesios, ¿sí? Entonces nos está diciendo, óigalo bien, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, entonces vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Entonces, aquí nos está hablando de que el amor es sufrido. Y hermano, todo esto yo lo puedo hacer es negándome a mí mismo. Yo puedo hacer todo esto es llevando la cruz, lo que el Señor me dice a mí, ¿sí? Y te lo dice también a ti. Si alguno, le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es el que quiere ir en pos de él, porque hay muchos que se detienen en el camino. Bartimeo estaba en el camino, pero estaba detenido y estaba ciego. Y Bartimeo, cuando el Señor lo llama, él se despoja de esa capa. Hermano, despójate de esa capa. Despójate de todas esas cosas que tienes para que vayas a Jesús y te dé la vista, te dé la visión de lo que debes de hacer, ¿sí? Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Bartimeo hizo eso. Se fue en pos de él y se quitó esa capa. Y así todos aquellos que se estaban oponiendo, porque muchas veces entre los mismos discípulos se oponen a hacer lo que el Señor les dice. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La salvará. O sea, y estamos hablando de que la salvación debemos de cuidarla. Pedro nos está diciendo, ¿sí? Pedro nos dice que debemos de cuidar esa salvación, ¿sí? Para alcanzar la salvación. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 está diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermano, muy importante que yo pueda entender lo que me está diciendo el Señor en este momento acerca de el amor. Y entonces debo de negarme. Debo de negarme y de tomar la cruz. ¿Para qué tomo la cruz? Para seguir al Señor y llegar allá al monte santo de Dios y decir, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y manifestar esa nueva creación en ese amor. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Buscas la aprobación del mundo? ¿Buscas la aprobación de tus hermanos? ¿Buscas la aprobación de quién? Debes de ser aprobado por el Señor, ¿sí? Debes ser aprobado. Debes de ser aprobado por el Señor.
Él es el único que te puede aprobar, ¿sí? Debes de ser aprobado. Sí, mi hermano. Entonces, el apóstol Pablo aún nos habla a nosotros de que seamos obreros aprobados. Recuérdales esto. Exhorta delante del Señor. Esto está en segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 14 al 16 nos dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contendáis por palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Aleluya. Aleluya, hermanos, porque debemos de ser obreros aprobados. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está hablando como esa nueva creación. Nos dice que somos cartas leídas. Y esto es precioso porque el Señor dice allí en Corintios capítulo 3, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros. O sea que las cartas nuestras son nuestros mismos hermanos que discipulamos, son nuestros mismos hermanos que se pastorean, son nuestros mismos hermanos que vamos dándonos la diestra de compañerismo. Esas son nuestras cartas, ¿sí? Esas son nuestras cartas. Sois las cartas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tremendo. Tremendo que mis hermanos que se congregan juntamente conmigo sean mis cartas. ¿En dónde están mis cartas? ¿Y quién las lee? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¡Aleluya! Tengo una carta, hermano, allá en Lorica, allá en la costa atlántica. Allá tengo una carta leída, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Precioso, hermano, porque es la palabra que el Señor ha dado. Es la palabra de vida que el Señor ha dado a este ministerio. Y que sigue escribiendo y sigue, óigalo bien, sigue renovando y sigue reparando aquellas cosas que se hablaron y que eran necesarias repararlas. Aquellas costumbres evangélicas que ha sido necesario repararlas. Entonces, hermanos, muy importante que el Espíritu Santo de Dios atestigue, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré
de sus pecados y sus transgresiones. Este es el pacto de la nueva creación. Este es el pacto de la nueva creación y no tenemos, hermanos, excusas de nada. Los hijos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, los hijos de Dios no tienen excusas. Somos una nueva creación y aún, ¿sí?, sus leyes están escritas en nuestros corazones y están puestas en nuestra mente, ¿sí? Entonces, hermanos, no tenemos excusas. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y todo mi pecado pasado del hombre viejo, todo eso fue perdonado. Y toda transgresión fue perdonada. Este es el nuevo hombre, hermano, y que debemos de ir hacia adelante. Y entonces el Señor nos dice que como granos de trigo debemos de morir, debemos de caer, o sea, de humillarnos, debemos de negarnos a nosotros mismos, de morir, o sea, estar crucificados, ¿sí? Y si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque va a ser planta. Y el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aleluya. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Te invito, hermano, a morir a todo lo carnal, a morir a todo aquello que no deja manifestar esa nueva creación en nuestras vidas. Y es bueno que nosotros entendamos que la disciplina, ¿sí?, la disciplina es la instrucción, es el proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con nosotros, para con su pueblo. Y el Señor dice entonces que necesitamos ser disciplinados por Él, ¿sí? O sea, dice aquí, porque aún no habéis resistido a la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aleluya, por la disciplina que el Señor hace para con nosotros. Hermano, damos gracias al Señor, nuestro Dios, por todo lo que ha hecho con nosotros hasta el día de hoy y la corrección que está haciendo en nosotros como nueva creación, que quizás no la hemos entendido. Damos gracias al Señor porque esa nueva creación debe manifestarse en el amor y en la unidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios. Padre Santo, quita toda red de nuestros hermanos. Quita toda red, Señor, que han casado su alma, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quita toda venda, Señor, de sus ojos, que por palabras proféticas han quedado vendados, Señor.
Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, sean quitadas esas redes que han cazado las almas, Padre Santo, Señor, y las han llevado cautivas, Señor, bendito Rey, Señor. Padre, quita, Señor, bendito Rey, Señor, toda venda mágica, Señor, por palabras proféticas que no son tuyas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, veo cómo han cazado las almas. Veo redes cómo han cazado las almas y aún cómo han cazado las almas con palabras proféticas, pero son muchas. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean quitadas esas vendas. Sean libertadas las almas por tu palabra, Rey Santo, Señor. Sean libertadas, Señor, y sean consumidas esas redes y sean consumidas esas vendas, Señor, en tu fuego santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Quita, Rey Santo, Señor, todo lo que ata sus manos, Señor, y todo lo que ata sus pies, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que cada uno de mis hermanos, en la luz en que se encuentra, Señor, se revista de Cristo Jesús. En la luz en que se encuentra, sea revestido de Cristo, Señor. Oh Padre, que sea de vestiduras dobles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendigo a tu pueblo, Rey Santo, Señor. Bendigo a mis hermanos y Rey Santo, Señor. Que seas tu Santo Espíritu de Dios obrando y que se manifieste esa nueva creación en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.